Hola jóvenes, bienvenidos a esta materia. Me da muchísimo gusto estar con ustedes porque es la segunda vez que les doy clases. Espero que podamos vernos posteriormente en otros semestres con otras asignaturas, pero la verdad es que estoy muy emocionado porque es una temática bastante interesante. La materia se llama Organismos Nacionales e Internacionales de Educación. Mi nombre pues ya lo conocen, es Pedro Núñez. Y durante este quinto semestre vamos a estar estudiando juntos lo que es todo el contenido referente a estos organismos. Pero hay mucho que aprender antes de poder profundizar en la temática. De hecho, reflexionaba un poco en la realidad que estamos viviendo y cómo todo se ha transformado. Ahora el dominio que le piden a uno para elaborar material didáctico ya no es un material como el que se acostumbra, ¿no? La elaboración de una mampara, un mural, letras. Ya ahorita yo creo que ha bajado un poco la utilidad que tenían estos materiales. Ya lo que más usa uno pues es el PDF, el PowerPoint, elaboras diapositivas, haces lo que es la estructura, un formato para presentar las actividades a los alumnos. Ya ahorita ha habido un cambio y lo que más utiliza uno pues son las herramientas digitales. Entonces, yo cuando estuve en la universidad recuerdo que era muy dado a que no me gustaba utilizar lo que eran los materiales didácticos tradicionales. Yo estaba muy peleado con el FOMI y todas esas herramientas y siempre trataba de evitarlo. Yo hacía diapositivas o cualquier otra forma que me permitiera presentar lo mismo, ¿no? El contenido de manera llamativa, pero sí me tocó en mis primeros años de trabajo que tuve que hacer muchísimo material didáctico y de verdad no me gustaba. Ya cuando empecé a estar frente a grupo, entonces sí pude pues hacer lo que sabía hacer, las diapositivas y las herramientas digitales, empezar a introducirlas en mis clases, pero ya en la actualidad pues todo es así. Ya es mucho más fácil transmitir la información mediante estas herramientas que mediante lo tradicional, porque de hecho lo tradicional no se logra apreciar correctamente, no tiene el mismo impacto que tenía hace pues unos meses, ¿no? Que todavía disfrutábamos de las aulas, pero ahorita pues tenemos esta ventaja que todas las herramientas pues se hacen con más tiempo, se preparan, uno graba y ve lo que hace y esto es muy bueno muchachos porque nos lleva a una autoevaluación y pues nos ayuda a mejorar. Voy a presentarles lo que es el temario de esta asignatura. Vamos a estar trabajando del 24 al 28 de agosto. Eso quiere decir que tendremos 4 sesiones durante esta semana. Vamos a estar lo que es el lunes, miércoles, jueves y viernes, ¿verdad? Son los días que vamos a estar realizando diferentes sesiones. Voy a tratar de que la sesión siempre sea pregrabada para que ustedes puedan recibir el contenido sin interrupciones, ya que a mí no me gusta mucho la idea de perder tiempo. Yo quiero que aprovechemos y durante la sesión obviamente se llevará a cabo el pase de lista, se les darán instrucciones y otras cosas, pero lo que es la presentación del tema sí prefiero hacerla de esta manera porque me gusta ser eficiente con mi tiempo y quiero que ustedes aprendan también la importancia de esto. Vamos a iniciar con los que son los temas. Las tendencias internacionales en materia de política educativa es el tema general y vamos a ver este contenido, lo que es educación y política, política educativa y prácticas pedagógicas, análisis y comparación de las políticas educativas. Los objetivos de esta clase serán: el objetivo general, analizar las tendencias y fundamentos de política educativa de organismos nacionales e internacionales de educación que inciden en el sistema educativo mexicano. Vamos a iniciar con lo general, ¿no? Lo general es esto, que podamos conocer cómo influyen las políticas en la educación, cómo hay organismos que tienen la relevancia, ¿no? en el sistema educativo, porque a veces sí hemos escuchado y con lo que más uno lo asocia pues es con las becas o los apoyos económicos, pero es importante conocer. Vamos a tener que adentrarnos en política porque tenemos que desarrollar una noción de lo que es el Producto Interno Bruto.
el producto per cápita y cómo se utiliza, cómo se distribuye en economía. Yo creo que la economía es una ciencia que va de la mano con todo, entonces sí va a ser muy importante que analicemos esto. Vamos a ver como objetivo particular conocer las bases orientadas a identificar las diferencias en políticas educativas en contraste con México. O sea, vamos a comparar lo que se hace en otros países y lo que se hace aquí en México, porque muchas veces el sistema que tenemos es un sistema híbrido que viene formándose a partir de otros paradigmas educativos. Entonces vamos a tratar de analizar también eso y bueno, si algo nos sirve como docentes, tratar de aplicarlo en nuestras prácticas. Yo la verdad estoy muy fascinado con la educación, el modelo de educación que se utiliza en China, porque es un modelo pues muy exigente, ¿no? Igual en Japón, en Corea, estamos hablando de modelos educativos de 10 horas donde los alumnos solamente se enfocan en eso y es todo para ellos. Entonces, son modelos que me han llamado la atención y que yo considero que es importante el fomentar la competitividad. Entonces, les comparto esto, vemos lo que es el objetivo específico, presentar los elementos necesarios para el desarrollo del curso y organizar el desarrollo del mismo utilizando estrategias de planeación. Durante la semana les voy a ir platicando algunas herramientas para que podamos mejorar nuestra organización y también vamos a estar pues obviamente checando las observaciones de cada actividad. Bueno, comenzamos con lo primero. ¿Qué es la política? La política es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de una comunidad humana. Aquí debemos entender que, como dijo Aristóteles, somos animales pensantes, ¿no? Entonces, sí tenemos rasgos arcaicos, sí tenemos rasgos muy apegados a lo que es nuestra especie original, pero también tenemos esa cualidad que nos permite organizarnos, que nos permite planear, que nos permite dialogar las cosas y somos como que la única especie, ¿no?, que puede aplicar la diplomacia ante una crisis. Entonces es importante entender que obviamente la política nos va a ayudar a organizar lo que es el Estado, ¿no? Nos va a ayudar a organizar una comunidad. Es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados y obviamente la política tiene su chiste, no es algo que cualquiera puede hacer, es algo que obviamente necesita mucha organización, necesita mucha autoridad, es importante que las personas que ejercen o que aplican o que rigen este sistema sean personas que tengan autoridad. Vemos también que es la ciencia social, que estudia el poder público o del Estado. Y es que hay diferentes modelos que se utilizan en política y economía, como es el socialismo, que nos dice, bueno, no debe haber una privatización de los bienes, ¿verdad? Todo es del pueblo o todo es de todos y simplemente las cosas pertenecen al gobierno. También está lo que es el sistema capitalista, que es el que en la actualidad la mayoría de los países tratan de aplicar. Este es el modelo que viene de Estados Unidos, que es un país pues que es el más poderoso, representa más del 20% de la economía a nivel mundial. Entonces estamos hablando casi de un cuarto de lo que hay en economía en el mundo. También pues son los que tienen el máximo nivel de poder en cuestión de armamento, en cuestión también de diplomacia, pues son muy admirados y respetados por la mayoría de las naciones, pero pues es un modelo, ¿no?, que busca más que nada el crecimiento, el posicionamiento a partir de las finanzas. Entonces pues es un sistema creado para las personas que gozan de una buena posición económica. Vemos que se nos presenta este diagrama en el cual pues obviamente me gusta considerar lo que son los aspectos más importantes de la educación, las esferas que comprende, que es la política, la sociedad y la cultura. Esto es la base de todo modelo educativo. Y fíjense que es interesante porque la política nos va a ayudar a establecer bien los criterios que nosotros queremos tener en una sociedad. O sea, la política va a estructurar y ahorita vamos a ver en el tema cómo se nos presenta la importancia de la política en educación.
vemos que la política educativa, ya enfocada a nuestra área, es una herramienta que tienen los gobiernos para involucrarse en el modo en el cual se producen y distribuyen los conocimientos en una sociedad. Es importante tener en cuenta que el acceso a la educación es un derecho humano que todos los estados deben garantizar. Y esto es tan importante, de hecho quise incluirlo por esto, porque nos dice que todos tienen que garantizarte una formación educativa. Lo que hace la política, pues es tratar de normar, obviamente, la educación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de establecer un criterio, un estándar de calidad, una manera administrativa y obviamente pedagógica de llevar a cabo lo que es el proceso educativo. Si a ti te dicen solamente da una clase, pues tú la puedes hacer de diferentes maneras, pero si te dicen la vas a dar de esta forma, con tanto tiempo, vas a utilizar tales herramientas, te crean una constitución que establece la igualdad que tiene que haber en una práctica educativa, porque obviamente si no hay, por ejemplo, una ley que nos diga todos son iguales al momento de estar en el aula, sí hay personas que tienen a lo mejor valores o tienen una noción moral que les dice, pues hay que respetar o hay que cuidarlos a todos, pero también habrá personas que no van a tener esto, que no se van a guiar de esa manera, y es importante la política porque nos va a ayudar a establecer no solamente la práctica administrativa de educación, que es lo que a veces asociamos, ¿no? La política con esto, las planeaciones, lo que vienen siendo a lo mejor los exámenes que se hacen para determinar el nivel de conocimiento o aprovechamiento de un grupo quizás, o también para poder ubicar, ¿no? el docente en qué nivel de conocimiento se encuentra, pero no, fíjense que la política educativa también tiene este objetivo que es tan importante, que es el de poder organizar el desarrollo de un modelo educativo. La política educativa es necesario revisarla desde los parámetros de las prácticas docentes, de forma que se pueda percibir de una manera más clara los proyectos políticos, culturales y sociales sobre los que se sustentan. Al mismo tiempo, estas prácticas se deben analizar desde las tradiciones sobre las que se ha ido estructurando a lo largo de su historia y su proceso de construcción institucional. Entonces, la política educativa va a trabajar de la mano con la sociedad y la cultura. Miren, la cosa está así. En un modelo educativo, el objetivo principal siempre va a ser que el alumno pueda llegar a un nivel, pero no solo en un conocimiento conceptual o un conocimiento, vamos a decir, académico. El objetivo es que el alumno pueda desarrollar estas habilidades, esta cultura, que pueda desarrollar estas actitudes, que sean lo que la sociedad desea tener. Lo que en la sociedad se desea tener es lo que se va a trabajar también en educación. O sea, no solamente vamos a buscar el desarrollar con él las cosas que lo van a llevar a un posicionamiento académico. Que sí, o sea, presentando un examen, pues puede alcanzar un nivel, a lo mejor puede graduarse, puede llegar en un periodo de tiempo, pues a un trabajo. No solamente es eso, sino que le vamos a dar al alumno esas herramientas para que el día que él salga a la sociedad, que sabemos que todos los días lo hace, pero el día que realmente sea un individuo funcional de la sociedad, él pueda tener la conducta deseada, que el alumno pueda tener realmente el perfil que uno desea ver en la sociedad. ¿Cuál es el perfil que sabemos que se desea? Pues el perfil que siempre se pide en la sociedad es que sea una persona que respete, que sea una persona que sea activa, que sea alguien responsable, ¿no? Todas estas cualidades se van a trabajar en la educación, en un modelo educativo, y la intención será que el alumno pueda desarrollar estas habilidades para hacer lo que se desea tener en la sociedad. Vemos que más allá de los puntos de vista funcionalistas que entienden la política educativa como un problema solamente en el cual se toman decisiones y también propósitos políticos, el punto de vista entiende esta cuestión desde la comprensión de procesos estructurales, los conflictos institucionales y la acción e ideología de diferentes conjuntos de colectivos que participan de la sociedad
desde intereses y acciones distintas. Esto es el modelo que nos establece el nivel que se va a presentar en la educación para desarrollar la política. Vemos que está como un principio lo que es el pensamiento pedagógico. A partir del pensamiento pedagógico va a influir muchísimo en lo que son las decisiones políticas. Estas van a generar decisiones administrativas de educación, que es lo que vemos que está en el centro. Pero hay todo un proceso, o sea, el pensamiento pedagógico es lo que parte, ¿no? El modelo aquí de trabajo en educación. Después de las decisiones administrativas viene lo que es la práctica pedagógica, porque una cosa es el pensamiento y otra es la práctica pedagógica. El pensamiento es cuando tú prevés las acciones que vas a llevar a cabo, o es la ideología que tú tienes de cómo debe ser un modelo de educación, pero ya en la práctica pedagógica es cuando realmente te enfrentas a un currículum real. Una cosa es el currículum formal, que es cuando tú dices, bueno, esta es mi planeación, estas son mis herramientas, esto es lo que voy a hacer, pero ya cuando pasa por las decisiones políticas, que obviamente nos van a llevar a un modelo de educación estándar, con el cual nos van a decir, las cosas se harán de esta manera, por ley tiene que ser así, por ley vas a respetar estos lineamientos, y llegamos a una decisión administrativa donde nos van a delimitar, por ejemplo, el tiempo, nos van a delimitar las cosas que se pueden hacer, los recursos que pueden disponer un docente para trabajar, y llegamos a la práctica pedagógica, donde aplicamos un currículum real. Finalmente encontramos lo que son las tradiciones sociales, culturales y políticas. ¿Por qué será que encontramos esto? Porque en la educación, a partir de la educación, se forja y se llega al resultado de este sistema, ¿no?, que nosotros conocemos. Por eso muchas veces también las clases sociales buscan su nivel de educación, donde ellos pueden, aunque es más costoso, ellos pueden adquirir no solo la formación académica, sino la formación cultural y social a la cual ellos pertenecen. Y esto es muy interesante, muchachos. Vemos que una de las primeras acciones de las revoluciones liberales de fines del siglo XVIII, que dieron lugar a los estados actuales, fue la estructura de un sistema educativo que contribuyera a la consolidación de los modelos de sociedad propios de la nueva realidad emergente. Esto es muy interesante, porque nos está presentando diferentes conceptos. Aquí tenemos que entender y analizarlos. Fíjense, lo primero que encontramos es que nos habla de las revoluciones liberales. Una revolución liberal surge en Europa, no solo con las revoluciones burguesas, sino antes. Esto fue algo que dio origen al final de la Edad Media y propició lo que es la educación contemporánea, lo que conocemos en la actualidad. Entonces, estas revoluciones son tan importantes por eso, es lo primero. Lo segundo, vemos que nos dice que el sistema educativo era un sistema emergente. Esto quiere decir que era algo nuevo, que no se había visto, que no se conocía. Y, o sea, los modelos educativos muchas veces sí se van dando de manera emergente. Es algo que nadie ha hecho antes y que por lo mismo es raro, es dudoso, no te da esa confiabilidad. A veces dicen, no, yo prefiero malo por conocido que bueno por conocer. Y eso es interesante, o sea, en educación sí se aplica muchas veces esto que la gente dice, es que yo preferiría trabajar como antes, y si nos vamos así, pues siempre va a haber quien diga, es que antes se hacía esto, es que antes el otro. Hay gente que todavía dice, es que antes podías pegarle al alumno. Entonces, ya, por ejemplo, eso es algo que ha cambiado, o sea, ya no estamos en esa época, ni tenemos esa mentalidad. Yo creo que estamos viviendo una era en la cual no puedes conformarte, no puedes decir, el alumno no puede, o el alumno no sabe, o el alumno no entiende. Tienes que buscar la manera de resolver y aplicar las cosas. O sea, ya estamos viviendo una era de educación que tiene que ser muy práctica y el alumno tiene que llegar al nivel de hacer las cosas, no nada más escucharte y contestar un ejercicio, un examen. Tiene que llegar al punto de que el alumno pueda hacer, por ejemplo, si tú le estás enseñando sobre química, que él pueda hacer un experimento donde realmente aplique lo que le estás enseñando, porque sí, a veces es muy fácil enseñar, por ejemplo, el balanceo, un método de óxido de reducción y decirle, bueno, ahí está,
esto es lo que se tiene que hacer, pero llevar al alumno al nivel de que él pueda realmente aplicar ese método, porque vivimos en una era en la cual la gente dice, pues ¿para qué me sirve? Por lo mismo que la educación a veces se vuelve muy teórica, no se aplica. Entonces, si la gente no aplica, si el alumno no aplica lo que tú le estás enseñando, lo va a descartar, no va a ser para él algo significativo. Vemos que las grandes finalidades de estos nuevos sistemas que siguen conformando la justificación de cualquier nueva reforma serán la formación de ciudadanos y la preparación para el mundo del trabajo. Se dan cuenta cómo desde el siglo XVIII surgió esta ideología y obviamente vinieron lo que fueron las revoluciones burguesas. Esto es algo de lo que se dio en esta etapa de las revoluciones que surgieron, son revoluciones burguesas, ¿verdad? Todas se dieron en lo que fue Europa. A partir de ahí surgieron muchísimas cosas muy interesantes hasta que llegamos a la revolución de la información y ha sido constante. Se dice que en la actualidad vivimos la tercera gran revolución, que es la revolución de la información. Se anexó este documento, muchachos, para que analicen y tomen apuntes de todo lo que se ha presentado el día de hoy. Les doy gracias por haber estado en esta sesión y sin más, pues vamos a continuar con las actividades correspondientes.